Muy bien, estudiantes, aquí estamos otra vez, otra semana en el templo y vamos a seguir viendo las historias que o la historia que empezamos la semana pasada. Entonces vamos a seguir hablando acerca de la Navidad, como estamos en diciembre, vamos a hablar acerca del nacimiento de Cristo. Espero que recuerden lo que vimos la semana pasada, pero antes que todo, tenemos que hacer algo. ¿Y quién sabe qué es lo que hacemos? Oramos, muy bien, eso es lo que hacemos, orar para encomendarnos en las manos del Señor. Todos cierren sus ojitos y oremos. Dios eterno, te damos gracias por este día. Ayúdanos a comprender la historia y ayúdanos a amarte y a adorarte y también a obedecerte y que seamos como los personajes que veremos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estábamos aprendiéndonos una canción, ¿verdad? Que dice en Cristo si hay Navidad. Espero que para hoy ya todos nos la sepamos y canten conmigo. Bien, dice así, a la cuenta de tres, la vamos a cantar una sola vez, porque ya no la sabemos, ¿verdad? En una, dos y tres. En Cristo si hay Navidad, el mundo te ofrece engaño. En Cristo si hay Navidad, el mundo te ofrece engaño. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo por la vanidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo por la vanidad. Otra vez, en Cristo si hay Navidad, el mundo te ofrece engaño. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo por la vanidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo por la vanidad. Bien, y entonces vamos a ver inmediatamente cuál es la historia de hoy. La última vez decíamos que íbamos a ver cuál es el plan que arma Satanás, porque recuerden que en el huerto del Edén Dios le dijo, vendrá un Salvador que te va a pisotear la cabeza a ti, serpiente. Pero cuando nace este Salvador, ¿qué ustedes creen que hace Satanás? No lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver si Dios lo permite así la próxima semana. Ahí sí. Entonces, hoy vamos a ver, como dice aquí, quién sabe leer ya para que me pueda decir qué dice aquí? Ya todos saben, ¿sí? Dice, los primeros en celebrar la Navidad. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 2. Vamos a ver quiénes fueron los primeros en celebrar la Navidad. Porque no olviden, chicos, que la Navidad, ¿qué es? La Navidad quiere decir nacimiento. Y lo que celebramos en la Navidad es el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. Entonces, los primeros en celebrar ese nacimiento, ¿quiénes fueron? Nos dice la Biblia en Lucas capítulo 2 que los primeros en celebrar esa Navidad fueron unos pastores. Ahora bien, dice que cuando nació Jesús, eso fue lo último que vimos, ¿verdad? Que María y José llegaron a Belén y allá Jesús nació. Eso fue lo último que vimos. Dice que en ese instante, cuando Jesús nació, en una región cerca, en un lugar cerca de Belén,
habían unos pastores de ovejas. Ya conocemos algunos pastores de ovejas, conocemos a David, ¿verdad? David era un pastor de ovejas, Moisés llegó a ser pastor de ovejas y hay más personajes así. Habían pastores de ovejas que estaban en la noche, de nochecita, ya cuando era muy oscuro, muy oscuro, que no se veía nada, ellos estaban cuidando a sus ovejas, dice la Biblia en la noche. Pero de repente los rodea un resplandor del cielo, dice también Lucas capítulo 2, y aparecen ángeles, y los ángeles le anuncian a ellos unas buenas noticias de gran gozo. Ahora, cuando escuchamos de buenas noticias, siempre nos ponemos contentos porque son buenas noticias. Y tenemos muchas, cuando cumplimos años y tenemos regalos, eso son buenas noticias, ¿verdad? Hay muchísimas buenas noticias que recibimos en toda nuestra vida, pero esta era la noticia más importante y más feliz que esos pastores iban a escuchar. Pero también es la noticia más importante que tú puedes escuchar y que yo puedo escuchar. Y el ángel le dice a ellos, miren, no teman, porque cuando ellos vieron que era de noche y los rodeó esta luz como si fuera de día, tuvieron temor. Y el ángel le dice, no teman, porque lo que ha pasado son buenas de gran gozo que les traigo a ustedes. Y es que hoy ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador que es Jesús, Cristo Jesús. Entonces, estas son las buenas noticias de gozo, que nació el Salvador que Dios había prometido, que me puede salvar a mí de mi maldad, que te puede salvar a ti de tu maldad, pero que también salvó a los pastores de su maldad. Y dice que aparecieron junto con este ángel una hueste celestial de ángeles que cantaban y daban gloria a Dios acerca del nacimiento de este niño, de este bebé que había nacido. Así que los primeros en adorar o en celebrar la Navidad fueron los pastores, pero también fueron los ángeles. Y ellos cantaban y decían, paz de Dios a los hombres y buena voluntad para con los hombres. Ellos estaban contentos y cantaban sobre Jesús y sobre Dios. Entonces nos dice que los ángeles le dijeron, esta será la señal que ustedes van a hallar el niño envuelto en pañales. Y dice que de un momento a otro los ángeles desaparecieron y volvieron hacia el cielo. Y los pastores no se quedaron como, ok, ya aparecieron los ángeles. No, no, no. Los pastores, dice la Biblia, que ellos fueron apresuradamente a Belén, hacia Belén, a ver si encontraban a ese niño que había nacido. Ellos fueron corriendo rapidísimo para encontrar a Jesús, porque los ángeles le habían dado esta buena noticia, porque que Jesús nació fue una buena noticia. Así que ellos van apresuradamente y encuentran efectivamente a María y a José con el niño en brazos, envuelto en pañales. ¿Y qué ustedes creen que hicieron estos pastores? Dice que empezaron a contar a todo lo que había pasado a María y a José y le decían, mira, estábamos ahí, era lo que le estaban diciendo, estábamos pastoreando ovejas y apareció un resplandor y tuvimos mucho miedo, pero aparecieron ángeles y nos dieron la noticia y así empezaron a hablar con José y con María. Y nos dice la Biblia que María meditaba en estas cosas. Pero al final de todo esto, los pastores se volvieron a sus lugares, dice, glorificando a Dios, adorando a Dios, exaltando a Dios. Ellos estaban contentos porque Dios había enviado ya el Salvador del mundo y ellos habían esperado muchísimo por ese Salvador y ya Dios lo había enviado. Eso era una noticia grandiosa que los puso a ellos contentos y ellos fueron, recuerden esto porque es lo que estamos hablando, los primeros en celebrar la Navidad. Ahora bien, así como ellos, a nosotros Dios espera que celebremos la Navidad de la misma manera, que nos sintamos como ellos gozosos acerca de Jesús, de que nació el Salvador, de que contemos a todo el mundo
a nuestros padres, a nuestra madre, a nuestros amigos, vecinos, a todo el mundo acerca de este Salvador que nació para salvarnos a todos de nuestros pecados. Y esto fueron lo que hicieron los pastores. Ahora bien, ellos no fueron los únicos en adorar. Ya vimos que los ángeles lo hicieron, los pastores lo hicieron, pero también dice que 8 días después sucedió lo siguiente. José y María llevaron a Jesús al templo a presentarlo, a cumplir con lo que decía la Biblia, porque la Biblia decía que llevaran a los niños a presentarlos al templo luego de 8 días, ya circuncidarlos, ya eso es otro tema. Pues bien, ellos, José y María, llevaron a Jesús allá al templo y entonces en el templo había otra persona que iba a adorar a este niño. Y esa persona se llamaba, mírenlo ahí, Simeón. Es este viejito que vemos aquí con la barba. Mírenlo ahí donde lo marca el mouse. Era Simeón. Nos dice la Biblia que Simeón era un anciano que era justo y que era piadoso. Era una persona que amaba a Dios, que servía a Dios, que obedecía a Dios. Una persona como cualquiera de nosotros quisiera ser. Y entonces él fue, dice la Biblia, movido por el Espíritu Santo para ir al templo. Dios mismo lo impulsó para que él fuera al templo. Y ese día que José y María fueron al templo, Dios llevó también a Simeón al templo. Y dice que cuando él vio a Jesús, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, como vemos en la imagen ahí. Miró al cielo y bendijo a Dios y le hizo, Señor, gracias porque me has permitido vivir hasta este día donde he visto tu salvación. O sea, él sabía que Jesús era el Salvador y él empezó a bendecir a Dios, a agradecer a Dios, a adorar a Dios, así como los pastores. Él empezó a decir, gracias porque vi tu salvación. Él sabía que Jesús iba a ser el Salvador que Dios prometió. Y empezó a contarles a María y a José de algunas cosas que iba a hacer Jesús. Entonces, así como Simeón, de la misma manera Dios espera que nosotros nos pongamos gozosos porque Jesús es el Salvador que nos puede librar de nuestros pecados. Eso es lo que significa Jesús. Nunca olviden eso. Jesús significa Salvador. Cuando a María y a José le dijeron que pongan a Jesús, le pongan por nombre al niño Jesús, le dijeron porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Él nos salva a nosotros de las cosas malas que hacemos. Así que eso es una buena noticia. Imagínense que ustedes están en la playa y de un repente a otro se están ahogando y no saben nadar y no pueden escapar. Y llega una persona y empieza a nadar rápido hacia ustedes y los rescata cuando casi iban a morir y los lleva a tierra. Esa persona se convierte en su salvador. Ahora, eso es una gran noticia para ustedes, que haya una persona así en la playa que los pueda salvar en ese momento. Entonces, la Biblia nos dice que una gran noticia es que Jesús el Salvador nació para salvarnos a nosotros. Así que debemos creer en Jesús, en este Salvador, y debemos celebrar la Navidad como lo hicieron los pastores, los ángeles y Simeón, cantando a Dios, agradeciendo a Dios por ese Salvador y creyendo en Jesús, porque si no creemos en Jesús estamos perdidos. Así que estudiantes, eso es lo que Dios espera de nosotros, que celebremos correctamente el nacimiento de Jesús y que lo adoremos y le amemos. Bien, entonces vamos a orar para acabar el tiempo aquí del templo. Todos cierren sus ojos y oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser como los pastores, como los ángeles y como Simeón, y adorarte con toda nuestra alma y ser, y amarte y obedecerte. Ayúdanos a celebrar la Navidad. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces nos vamos a ver la próxima semana si Dios lo permite y vamos a ver la próxima semana entonces cuál es el plan de Satanás para evitar que el Salvador
le gane la batalla. Bien, bye bye.